para el éxito. Si queremos ver dentro de los personajes en la Biblia, ¿no? Uno de los personajes que se evidenció esta sabiduría fue en José. ¿Se acuerdan? José fue vendido por sus hermanos a unos madianitas mercaderes que iban a Egipto, y cuando fue vendido no llevaba absolutamente nada. Fue llevado como un esclavo. Este hombre no poseía bienes cuando fue llevado a Egipto, tampoco sabía el idioma, y tampoco tenía amigos o familiares en Egipto. Pero algo lo distinguía a este hombre, que tenía sabiduría. Amén. Porque dice la Escritura que la mano de Dios estaba sobre José, y donde él llegaba y donde ponía las manos, las cosas prosperaban, todo le iba bien. Cuando llegó a la casa de Potifar vio que algo lo distinguía a este hombre, que donde él ponía sus manos todo prosperaba. Y fue que Potifar dijo: si desde el momento que este hombre llegó a mi casa, todo va bien, lo voy a poner bajo la administración de mi casa. Y puso a José bajo la administración de su casa. De igual manera, cuando él llegó a la cárcel, también el carcelero distinguió algo en la vida de José. ¿Y cuál era? Que aún estando en la cárcel, este hombre, donde fue llevado para algunas que se desempeñen en algunas actividades, lo hacía bien. Por eso es que el carcelero también lo nombra administrador de la cárcel. Y fue así que él llega un día. El faraón egipcio tiene un sueño y nadie podía interpretar ese sueño. Entonces uno que había salido, el copero, le dice: faraón, hay un hombre que interpreta sueños. Y faraón le dijo: tráigalo, porque no he encontrado hombre que pueda interpretar este sueño. Y se presenta a José y le dice: he sido informado que tú cuando oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. Y José le dice: faraón, yo no soy capaz de interpretar, Dios es el que me va a dar la respuesta favorable a este sueño. Y fue así que él es promovido, ¿qué cosa?, al gobierno de Egipto, porque él interpretó el sueño de faraón. Y era un sueño que era, ¿qué cosa?, favorable, porque 7 años iba a haber de abundancia y 7 años de hambruna. Y el sueño fue revelado. Pero algo también que José, se puede ver en la vida de José, es que José, él sabía que la fuente, el origen de esa sabiduría era Dios. Amén, porque le dice: yo no puedo interpretar, pero Dios sí me va a dar la respuesta a ese sueño. Amén. Y Dios le da pues el conocimiento para que este hombre pueda darle una interpretación a ese sueño. Amén. Entonces vemos cómo este hombre, con la sabiduría, él es promovido a un nivel superior, a una categoría superior, ¿no? Cómo es llevado por causa de la sabiduría,
es llevado al gobierno de Egipto. Amén. Uno puede llegar al gobierno de Egipto por la decisión de los hombres, por votación, ahora, ¿no? Pero este hombre llegó al gobierno por la sabiduría. Y fue la sabiduría que lo puso a él en como cabeza y no por cola, por encima y no por debajo. Amén. Eso fue como resultado ¿de qué? De la sabiduría. La sabiduría, hermano, usted no lo va a encontrar en una biblioteca. En una biblioteca tú vas a encontrar conocimientos sobre teorías y métodos de muchos hombres, ¿no? Acerca de diferentes temas. La sabiduría no lo vas a encontrar ¿dónde? En una biblioteca. ¿Amén? O la sabiduría tú no lo vas a adquirir por los años, ¿no? Que tú tengas. Pero no es por la edad, tampoco por las experiencias. La sabiduría es un favor inmerecido. Amén. La sabiduría es un favor inmerecido, no es que tú te lo ganas. Tú puedes adquirir un cúmulo de conocimientos, haber ido a universidad y no tener sabiduría, porque esto es favor, ¿qué cosa? Inmerecido. Esto viene por un acto de gracia, del favor de Dios. Amén. Eso no lo vas a encontrar, por eso decimos, no lo vamos a encontrar por los conocimientos que uno ha adquirido. Más bien los conocimientos, el conocimiento, ¿sabe qué, hermano? Te hace que se hinche el orgullo, hace que se infle una persona, ¿qué cosa? De orgullo. A diferencia de la sabiduría te da, ¿qué cosa? Humildad. Amén. Lo primero que despierta en ti la sabiduría es la capacidad de oír. Porque hay una palabra hebrea que dice de discernimiento, que significa oír la voz, en este caso de Dios. Salmos 1 dice, David dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no sigue el consejo de quién, de malos. Está todo el consejo de Dios. Y sigue hablando David, dice, y en su ley medita día y noche. Pero ya nosotros no estamos meditando, ¿qué cosa? En la ley. ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo pacto. Sí. Hebreos 11:1 dice, puesto los ojos en Jesús. O sea, nuestro deleite tiene que ser en la persona de Jesús. Amén. Amén. Y en Jesús debemos meditar, ¿qué cosa? Día y noche. Jesús debe ser nuestro deleite. Cuando nos deleitamos en Jesús, ¿qué va a ocurrir? Dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Vas a ser sacudido por cualquier problema y aún así vas a estar, ¿qué cosa? Firme, vigoroso. En el tiempo de Jesús vemos que fue traído a Jesús una mujer que había cometido adulterio. ¿Sí? Y los fariseos le dijeron, Jesús, esta mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio y la ley dice que debemos apedrear.
Y Jesús dijo, el que esté limpio de pecado sea el primero en tirar la piedra. Y enseguida dice que fueron uno a uno alejándose, ¿no? Porque ellos se vieron ante la ley como pecadores, como infractores, hermano. Esta gente trató de ponerlo a Jesús en un dilema. Si Jesús decía, apedréenla, entonces se vería cuestionado, ¿qué cosa? Su mensaje, el mensaje de amor, de perdón, de gracia. Y si él decía, no la apedreen, estaría yéndose en contra de la ley de Moisés, y encontrarían ellos motivos para qué, para acusarlo a él de quebrantar también la ley. Pero vemos cómo Jesús tiene qué cosa, sabiduría, hermano. Amén. En él fluía qué cosa, la sabiduría. Y Pablo está diciendo ahora, en este texto que hemos aprendido, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dice Dios, por Dios estamos nosotros en quién? En Cristo Jesús. Amén. Nosotros estamos ¿dónde? En Cristo. En Cristo Jesús. No te veas fuera de Cristo, tú estás en Cristo. Amén. Tú no te tienes que aprender, hermano, a verte fuera de Jesús. Tú estás en Cristo. Dice, más por él estáis vosotros en quién? Cristo. En Cristo Jesús. ¿Y qué significa estar en Cristo Jesús? Significa que soy una nueva criatura. Significa que yo no soy ya condenado. Amén, Romanos 8:1. Significa que soy bendecido. Significa que soy justicia de Dios. Por eso es que el texto dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho. O sea, Dios ha hecho que Cristo sea ¿qué cosa? Nuestra sabiduría, nuestra justificación, santificación y redención. Amén. Yo soy ¿qué cosa? Justo. ¿Justo en quién? Cristo. Cristo. Dios te ve como justo o como pecador. Justo. Como justo. Como justo nos ve Dios, hermano. Y Él no va a quitar, Él no va a deshacer la obra de su Hijo, porque en esa obra hemos sido hechos ¿qué cosa? Justicia de Dios en Cristo. Entonces cuando oramos decimos, dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho, dice. Amén. La oración eficaz del justo puede ¿qué cosa? Mucho. O sea, somos justos, ¿no? Tus oraciones, ¿qué cosa? Son eficaces. Tus oraciones lo que va a ocurrir es que va a haber resultados en tus oraciones. Va a producir resultados tu oración, hermano. Cada vez que tú ores, va a haber ¿qué cosa? Resultados. Tú no necesitas hacerte justo. Tú no necesitas llamar a una persona o buscar a una persona justa para que esa persona justa ore por ti, porque tú eres justo ante los ojos de Dios. Amén. Por eso es que dice, la oración eficaz del justo puede mucho, dice. Amén. No necesitas llamar a una persona justa, hermano, o buscar a una persona justa. Tú eres justa delante de Dios. Amén. Dios te ve como justo ante sus ojos. Y como justos, ¿sabes qué? Cuando oramos, sí, Él está escuchando. Por eso es que Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia, dice, para alcanzar en misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, yo me acerco ante el trono de su gracia, pero me acerco, dice, confiado, no
valorando mis actos, hermano, no evaluándome en razón de si cumplo o no cumplo la ley. Amén, porque la ley ya no está vigente. Yo no me estoy evaluando mis actos para acercarme a Dios. Lo que estoy es evaluando los actos o valorando los actos de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por mí. Y en esa obra he sido calificado, he sido justificado. Dios me ve como una persona digna, sin mancha, me ve como si nunca hubiese pecado. Por eso es que cuando yo me acerco ante Él, me acerco de una manera confiada. Es como un hijo cuando se acerca a su padre, lo hace confiado, amén. De igual manera nosotros nos acercamos ante Dios confiados. Amén, no es con temor. Dice, acercaos pues confiadamente ante el trono de su gracia. No es un trono de juicio, es un trono ¿de qué? Gracia. De gracia. Él ya no es nuestro juez, Él es nuestro Padre. Tú no te estás acercando ante un juez. Amén. Como ustedes ven los casos hoy en día en la televisión, las personas que se acercan ante el juez lo hacen con mucho temor. Pero tú no te estás acercando ante un juez. Dios ya no es el juez tuyo. Dios es ahora tu Padre. Amén. Amén. Dios es ¿qué cosa? Tu Padre. Él no está viendo debilidades en ti, pecados en ti. Él no está viendo de qué pie cojeas. Dios lo que está viendo es que tú estás ¿qué cosa? En Cristo. Que tú estás unido a Cristo, que tú estás en Cristo. Amén. Dios te está viendo en Él, en su Hijo amado. Entonces nos acercamos, ¿qué cosa? Confiadamente ante el trono de su gracia. Dios le habló a David que lleve el arca. Esta arca lo lleve a Jerusalén. En Jerusalén se encontraba monte de Sión. El hombre que no tiene sabiduría, en este caso con Salomón, él cuando ofreció estos sacrificios en el monte de Gabaón, este hombre era todavía religioso. Todavía era ¿qué cosa? Religioso. Este monte de Gabaón, claro que se encontraba el tabernáculo de Moisés, y claro que estaba todavía el mobiliario, pero todavía él no podía ver el valor, ¿qué cosa? Del arca que se hallaba ¿dónde? Monte de Sión, que se hallaba en Jerusalén. Entonces él todavía no le era quitado ese velo, porque él no tenía ¿qué cosa todavía? Sabiduría. Cuando una persona tiene sabiduría, sabe dónde adorar. Amén. Amén. Cuando alguien tiene sabiduría, la sabiduría ¿a dónde lo va a llevar? La excelencia. No, lo llevará a donde está el arca. Amén. Amén. El arca es un tipo de Cristo, hermano, porque el arca estaba hecho de madera y también estaba hecho ¿de qué? De oro. La madera simboliza la humanidad de Jesús y el oro simboliza ¿qué cosa? La divinidad de Jesús. Jesús es hombre y también ¿qué cosa es? Dios. Ahora, Salomón pudo ver, por la sabiduría pudo ver ¿qué cosa? El valor que tenía ¿qué cosa? El arca. Pudo ver el valor que tenía ¿qué cosa? La presencia de Dios que se hallaba ¿dónde? En el arca del pacto. Porque donde estaba el arca del pacto, el pueblo cuando emprendía una guerra se ganaba. Si estaba el arca del pacto había victorias. Pero si no estaba el arca del pacto había derrotas, muerte había. Pero donde estaba el arca del pacto había victorias.
¿Se acuerdan cuando fue llevado el arca del pacto a la casa de Obed? En la casa de Obed, cuando fue dejado el arca del pacto, empezó a esta casa a llenarse de bendiciones, hermano. Porque estaba ahí, ¿qué cosa? La presencia de Dios estaba en el arca del pacto. Eso no lo podía ver Salomón cuando todavía no había obtenido, ¿qué cosa? La sabiduría. Pero cuando Salomón recibe la sabiduría, dice, le fueron abiertos los ojos y él empezó a valorar recién la presencia de Dios. Y si muchos hermanos acá a veces no vienen a la iglesia, es porque todavía no fluye en ellos, ¿qué cosa? El espíritu de sabiduría. Todavía no saben el valor de la presencia de Dios en sus vidas, el valor de la presencia de Dios en la palabra. Porque si tuviesen realmente el espíritu de sabiduría, sería como Salomón. Salomón inmediatamente fue ¿a dónde? Al monte, ¿sí? de David, que se hallaba en Jerusalén. Dios por revelación le dijo a David: llévale el arca a Jerusalén, porque en Jerusalén ahí a Dios le había placido que ahí sea el lugar de adoración. Amén. Cuando tú tienes espíritu de sabiduría, recién empiezas a valorar, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Amén. El que no valora la presencia de Dios, simplemente, bueno, la iglesia es un servicio más, y no es un servicio más, sino que es un lugar donde está, ¿qué cosa? La presencia de Dios. No estamos hablando de la infraestructura, hermano. Estamos hablando de que la iglesia somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Tú empiezas a valorar eso, hermano. Empiezas a valorar, ¿qué cosa? La palabra de Cristo. Empiezas a, ¿qué cosa? Se te abren los oídos para aprender. Eso es lo que ocurre cuando alguien empieza, ¿qué cosa? A fluir en él, ¿qué cosa? Ese espíritu de sabiduría. Pero solamente es posible cuando empecemos a conocer más de Cristo. Cuando tú empieces a conocer más y más y más de Cristo, lo que va a ocurrir, ¿qué cosa? Que Dios va a manifestarse, va a empezar a fluir, o como dice Jesús, de su interior correrán esos ríos de agua viva. Empezará a fluir esa vida de Dios. Amén. ¿En razón de qué? De ese espíritu de sabiduría. Va a fluir, ¿qué cosa? Ese espíritu de sabiduría. Las decisiones que toma van a ser las decisiones, ¿qué cosa? Acertadas. Y vas a ser promovido a ascensos, ¿sí? A más. Dios te va a llevar a más. Por eso es que el proverbio dice sabiduría ante todo, dice. Adquiere, ¿qué cosa? Sabiduría. Engrandece la sabiduría y ésta te engrandecerá, dice. Abrázala y ésta te honrará. Amén. Cuando tú empiezas a buscar esa sabiduría, hay que pedirle al Señor: dame, Señor, sabiduría, ¿no? Para las decisiones que tome. En nuestro diario vivir hay que pedirle sabiduría. Por eso es que Santiago dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da, ¿qué cosa? Abundantemente. Dice, Dios da, ¿qué cosa? Abundantemente, y sin reproche le será dado. Dice, o sea, Dios no te va a decir: no te voy a dar. Dios te va a dar. Cualquiera que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Amén. Si Salomón pidió sabiduría, ¿cuánto más nosotros? Amén. Nosotros también hay que pedirle, ¿qué cosa? Sabiduría a Dios. Todos los días, ¿no? Porque cuando tú pides sabiduría, le estás diciendo al Señor, estás expresándole a Él tu dependencia, tu confianza en su inmerecido favor, hermano.
Estás dependiendo de Él, estás confiando en Él. Y Dios te va a dar, ¿qué cosa? Esa sabiduría. Amén. Amén. No es una sabiduría, hemos dicho que tú lo vas a adquirir por tus méritos. No lo vas a adquirir porque tú consagras tu vida. Escucha bien. Algunos están pensando, sí, voy a consagrar ahora mi vida y Dios me va a dar la sabiduría. No va a venir así la sabiduría. La sabiduría es resultado del favor inmerecido, es un asunto de gracia. Hay que pedirlo nada más. Amén. Amén. Y tú lo puedes pedir porque eres, ¿qué cosa? Hijo de Dios. No te evalúes. Para pedirlo no necesitas evaluar tus actos, tu desempeño. Tampoco. Simplemente dile, Señor, dame sabiduría y Dios te va a dar abundantemente y sin reproche te será dado. Amén. Amén. Le pedimos a Dios siempre sabiduría para nuestro andar, para las decisiones que tomemos en el hogar, en nuestra economía, en el gobierno de la iglesia. Amén. Amén. Hay que pedirle a Él. De esa manera le expresamos, hemos dicho, ¿qué cosa? Nuestra dependencia, nuestra confianza. Y Dios no va a retener su mano, Él va a darnos esa sabiduría. Él tiene para darnos, ¿qué cosa? Abundantemente. Él tiene para darnos, ¿qué cosa? Abundantemente. Hay que pedírselo. Y Santiago dice, vosotros no tenéis nada porque no pedís, dice. Ustedes no tienen nada porque no piden, dice. Entonces hay que pedirle. Amén. Amén. Hasta el dicho popular no dice, el que llora, mama, ¿no? Algo así, ¿no? Pero tampoco vamos a llorar. Nuestro papá Dios no va a esperar que lloremos. Simplemente tú pides y Él te provee de esa sabiduría. Amén. Amén. Dios si no escatimó al darnos a su Hijo, ¿cuánto más? Si somos sus hijos y le pedimos sabiduría, Él nos va a dar y nos va a dar abundantemente. Amén. Amén. Monte de Sión.